Muy bien, mis amados hermanos, feliz sábado una vez más. Bienvenidos a todos los que nos siguen en vivo y los que nos siguen también en directo allí a través de YouTube, Facebook. Saludos para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es algo que desde hace tiempo tenía en mi corazón querer mostrar. Cada vez que leía las historias del Nuevo Testamento y encontraba ciertas relaciones con lo que he estado aprendiendo en estos últimos años, gracias a Dios, acerca del mensaje del cuarto ángel, una luz increíble que llega a los corazones que quieren aceptarla. Y vamos a ver unas cosas muy interesantes y el paralelismo increíble que hay entre el tiempo de la primera venida de Jesús y el tiempo de la segunda venida de Cristo. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar haciendo una oración para que esto sea dirigido por Dios. Si ustedes se pueden poner de rodillas, lo pueden hacer, si no, los que, los que no puedan, simplemente ahí sentados. Muy bien. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos porque es sábado y podemos reunirnos y podemos reunirnos contigo nuevamente. Sabemos que nos acompañas alrededor de toda la semana, pero el día sábado es un día especial, Señor, en donde tú visitas a tu pueblo de una manera única y muy especial, Señor. Por eso agradecemos que tú te des cita junto a nosotros en este momento. Padre, en esta hora necesitamos de tu Santo Espíritu, porque sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada de lo que hablemos y estudiemos y leamos aquí hoy. Por eso rogamos, Padre, que tú lo derrames sobre cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento, que nos quites el velo del prejuicio y del orgullo que nos impide ver más allá de lo que es nuestra propia nariz y que seas tú quien nos dirige en todo momento. Gracias, Señor, te damos. En el santo nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien. Para variar, nos toca leer un poco, pero va a estar interesante. De verdad, mientras yo iba preparando todo esto, cada vez como que me maravillaba de cómo el Señor ha hecho las cosas de manera tan perfecta para que nadie pueda tener excusas y que nadie esté en tinieblas al respecto de estas cosas. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de lo que es estos pastores, que hoy no vamos a hablar específicamente de ellos, lo vamos a dejar para la semana que viene. Yo pensaba hablar hoy de ellos, pero mientras iba preparando el tema en comienzo, ¿no? Y yendo, uniendo las cosas unas con otras, me iba dando cuenta de que cada vez aparecían y aparecían nuevos e interesantes datos que valía la pena hablarlos, como una introducción para esta serie de temas que se titulan Del pesebre a la cruz, donde veremos ahora el mensaje del cuarto ángel en el nacimiento de Jesús y también en el nacimiento de Juan el Bautista. Es lo que veremos el día de hoy. Pero antes, quiero que cuando estudiemos estas cosas, pensemos en la siguiente cita. Esta cita es de un manuscrito de Ellen White, de 1890, del 18 de febrero de 1890. Esto es un sermón que ella también da, y en este manuscrito en específico es donde está esa famosa cita donde dice que los judíos intentaron detener la proclamación del mensaje, ¿verdad? Pero la profecía debe cumplirse.
Y después dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y después Ellen White pone, alguien ha de venir en el espíritu y el poder de Elías, y cuando él aparezca, diciendo que es un hombre masculino, singular, dice que cuando él aparezca, los hombres le van a decir, eres demasiado fervoroso, eres demasiado celoso. Permíteme enseñarte cómo es que debes predicar tu mensaje. Bueno, en este manuscrito es donde está esa cita. Es muy interesante, yo la leí una vez en una transmisión que hice por Facebook, porque en todo momento nos está llevando a lo que es el mensaje del cuarto ángel y el tercer Elías. Pero no nos vamos a detener en esas cuestiones de esta cita, sino que solamente esta cita ya la he leído anteriormente, pero quiero que siempre tengamos presente esto cuando estudiemos la historia de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde están ahí las historias de Jesús. Tengamos en cuenta esto, mis hermanos, porque esto va a ser crucial para entender el tiempo que estamos viviendo hoy. Si nosotros no lo vemos con este prisma, si no vemos la actualidad y lo que está sucediendo hoy con este prisma, vamos a seguir en nuestra ceguera diciendo, como los judíos de antaño, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Queremos entender el tiempo en el cual vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo hemos internalizado ni a medias. Mi corazón tiembla en mí cuando pienso en la batalla que tenemos que enfrentar y cuán pobremente estamos preparados para enfrentarla. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ha sido presentada delante de mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Las pruebas y la actitud de los hijos de Israel justo antes de la primera venida de Cristo se la está comparando con la posición en la que estaría el pueblo de Dios, lo que estaría experimentando el profeso pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Cristo viene el 2031. Quedan 8 años. Estamos en ese momento. Ya desde hace rato estamos en ese momento, previo a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál ha sido la posición del pueblo de Dios en este último tiempo? ¿Cuál ha sido su experiencia en este último tiempo? El liderazgo. Vamos a ver algunos factores que se van comentando en el libro El deseo de todas las gentes, que son muy interesantes al respecto de cómo estaba la mente de los judíos, del pueblo de Israel, en aquel momento, previo al nacimiento de Cristo, previo a la primera venida de Cristo. Y se la compara con la posición del pueblo de Dios hoy. Tengamos esto presente, mis hermanos, porque si no tenemos esto presente no vamos a entender nada y vamos a seguir diciendo, como los judíos de antaño, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Cuándo decían esto? Cuando Jeremías estaba predicándoles que tendrían que someterse a Babilonia, que tendrían que entregarse a Babilonia, porque si no iban a ser destruidos, y ellos, no, no, si Dios siempre está con nosotros, este es el templo de Jehová, templo de Jehová. Eso también el lenguaje nos dice que se repetiría al final. Y se está repitiendo hoy en día, ¿cuántas voces nos escuchan? La iglesia adventista no es Babilonia, no caerá, bla, 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 bla. Cuando en realidad sacan de contexto a las citas, las tergiversan y las malinterpretan para su propia conveniencia. Y vamos a ver que esto no es algo que se me ocurre a mí, esto está escrito aquí, mis amigos, en la profecía. Cómo el enemigo se apoderó de cada ocasión para tomar control de las mentes de los judíos, hoy él trata de enceguecer las mentes de los siervos de Dios, para que no sean capaces de discernir la preciosa verdad. Satanás está tomando control de las mentes, como tomó control de las mentes de los judíos en aquel momento, para que no podamos discernir la preciosa verdad. Podemos presumir y decir que estamos siendo dirigidos por Dios, cuando en realidad no estamos en posición de poder ni siquiera
discernir, ni aceptar, ni entender la verdad. Esto es algo fuerte, mis hermanos, esto es algo fuerte. Bueno, comenzando con Mateo 1, aquí nos habla de la genealogía de Jesucristo. Yo estuve mirando algo que nunca me había percatado hasta ayer, cuando me puse a buscar la genealogía de Cristo aquí en Mateo, pero también nos muestra otra genealogía en el capítulo 3 de Lucas. Y es muy interesante porque solamente concuerdan en dos o tres nombres de la genealogía. Entonces, uno dirá, entonces, ¿cuál es el que tiene la razón? Si sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces ambas son verdad, tanto la genealogía de Mateo como la de Lucas. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, hay varias explicaciones que se dan. Eh, Tengo entendido que una de las razones por la cual son diferentes los nombres es porque aquí en Mateo nos habla de la genealogía de la rama de José y de Lucas 3 nos habla de la genealogía de la rama de María. María era descendiente de David también. También era descendiente de los de judíos, ¿ok? Es muy interesante esto, mis hermanos, y es muy importante entenderlo para que se cumpla la profecía. Jesús tenía que ser descendiente de David. No solamente por adopción, porque al final José lo adopta como su hijo, ¿verdad? Entonces pasa a ser su hijo y pasa a ser parte de su genealogía, sino que también de parte de María, que también venía de la genealogía de David. Pero aquí vamos a ver algunas cosas. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Bueno, aquí vamos a ver, entre medio de todos estos descendientes, vamos a ver tantos los que hicieron lo bueno como los que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. O sea, aquí hay de todo, ¿ok? Pero esta es la genealogía, ¿ok? Esta es la genealogía de Jesús. Tenemos después que el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. ¿Se acuerdan del niño rey, verdad? Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a ver. Desde Abraham a David hay 14 generaciones. 4 más 1, o 1 más 4, ¿no? Y si es igual a 5. Desde David a Babilonia, 14. También es igual a 5. Desde Babilonia a Cristo, también 5. Tenemos aquí un triple 5, ¿verdad? Este 5 que representa la hora undécima, que representa también lo que es el juicio. 3 veces 5.
Si nosotros sumamos 5 más 5 más 5, igual a 15. Y 1 más 5 es igual a 6. 6 también relacionado con los 6.000 años, ¿verdad? Pero también el 6 es un número de hombre. Por lo tanto, desde Abraham hasta Cristo, tenemos aquí a Cristo, el Dios hecho hombre, visto en los números, ¿verdad? Sabemos que los números son importantes dentro de lo que es el plan de salvación. Los números también nos están hablando, nos están dando una señal de algo. Muy bien. Bueno, si nosotros, de hecho, incluso si sumamos 14 más 14 más 14, nos da 42 y 4 más 2 son 6. Nuevamente volvemos al número 6. No, no habría que hacer todo ese desglose. Excelente, muchas gracias. Lo había olvidado. El 5 también representa a la mano, ¿verdad? La mano tiene 5 dedos. Y cuando nosotros estudiamos en Habacuc 3:4, donde nos habla de su mano, ¿verdad? En su mano tiene el escondedero de su poder, rayos brillantes salen de su mano, dice, ¿verdad? Y ahí está el escondedero de su poder. La palabra mano en realidad es llaga en el hebreo. Por lo tanto, aquí también nos está hablando acerca de esa llaga, la cual representa, por un lado, el pacto, pero a la vez también el atravesar a Cristo, o sea, justamente lo que tiene que ver con hacerle una herida a Cristo. Y si nosotros lo relacionamos con lo que es pecado, tenemos 3 veces repetido esta herida o rechazar a Cristo. Justamente también relacionado un poco con lo que son los tres, las 3 veces o los 3 pecados que cometió. Ya el cuarto sería el que ya no tendría remisión, ¿verdad? Esto lo vemos en el libro de Amós. Bueno, aquí tenemos lo que es la genealogía en Lucas, ¿sí? Es lo que le estaba hablando hace un rato atrás. No la vamos a leer toda, simplemente es interesante ver cómo también eh, tiene ciertas relaciones, ¿ok? Relaciones en el sentido tanto del lado de José como del lado de María, ¿ok? Bueno, ya entrando en materia, vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas. Vamos a ir desde el principio, ¿ok? Yendo toda esta historia paso a paso, vamos a ir tratando de ponerla en orden cronológico. Por eso hoy día solamente vamos a leer Mateo y Lucas, que son más o menos las dos que nos hablan del nacimiento de Cristo y bueno, lo que estaba sucediendo en aquel entonces y el nacimiento de Juan el Bautista, que está puesto también aquí en Lucas. Lucas 1, versículos 1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, describírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, aquí Lucas le escribe esta carta a Teófilo, ¿ok? Para poder contarle un poco acerca de la historia de lo que había sucedido, para que también pueda él entender la razón y el motivo por el cual cree en lo que cree. Teófilo ya había creído en Cristo, pero Lucas le escribe esta carta para contarle de una manera más explayada algunas cosas, ya con una base, digamos, ¿no? Lucas es un gran investigador. Lucas 1, versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Si era sacerdote, ¿de qué tribu era? De la tribu de Leví, ¿verdad? De la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón.
y se llamaba Elizabeth. Por lo tanto, su mujer también era de la tribu de Leví. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y esto es algo que debemos prestarle atención. Eran irreprensibles, o sea, eran rectos, eran un hombre y una mujer consagrados a la causa de Dios. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, o sea, no podía tener hijos, y ambos eran ya de edad avanzada, eran ancianos ambos. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, aquí se refiere como era de la clase de Abías, cada sacerdote tenía justamente un, un calendario en el cual tenía que ejercer su ministerio dentro del santuario, ¿verdad? Cada sacerdote tenía su obra que realizar. Por lo tanto, a él justamente le tocaba estar allí conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. El incienso se ofrecía 2 veces al día, se ofrecía al igual que el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, el incienso también se ofrecía en la mañana y en la tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Verdad? Aquí no especifica cuál de las 2 horas, pero sí nos muestra que era una de estas 2 horas. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y aquí prestemos atención, mis hermanos, porque estaba lleno de gente afuera cuando todo esto ocurrió. No habían 2 o 3 pelagatos, había una multitud, estaba toda la multitud del pueblo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió gran temor. Pero él le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí hay algo que debemos prestar atención porque Jesús en un momento dice que no ha nacido ninguno mayor que Juan el Bautista entre los que nacen de mujer en la tierra, ¿verdad? Y es porque él desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo, o sea, totalmente consagrado incluso desde antes del nacimiento. Y dice que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí, mis amigos, nosotros encontramos una de las partes en donde nos habla de que Juan era el segundo Elías. Sí, ya lo confirmó Jesús en Mateo 17, pero en Mateo 17:12, ¿ok? Para el que lo quiera buscar, pero aquí también en Lucas 1:17 nos confirma también que Juan el Bautista iría delante del Señor y que llevaría a los corazones de las personas y que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, a Cristo, que vayan, dirijan sus ojos a Cristo. Esta era la misión de Juan el Bautista. Vamos a ver otras cosas sobre la misión de Juan el Bautista un poco más adelante. Pero vean el número del versículo, número 17. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, ¿qué encontramos? La historia de Elías. Ahí comienza la historia de Elías. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Recuerden que, si bien es cierto, los números se escribieron después de los versículos y los capítulos, pero aún así, hasta eso fue inspirado por Dios. Nada fue dejado al azar. ¿Y cuál era el objetivo? Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esa era la misión de Juan el Bautista.
Les gustara o no les gustara lo que él predicara, pero el objetivo de él era preparar los corazones del pueblo para recibir a Cristo. ¿Cuál es la misión del tercer Elías hoy? Porque claro, muchas personas dicen, no, que el tercer Elías no puede ser un hombre, pero ¿cuál es la misión y el objetivo del tercer Elías? ¿Cuál fue el objetivo del segundo Elías? Preparar y volver los corazones del pueblo de Dios hacia Dios, para preparar el camino para la venida de Cristo. ¿Cuál fue el objetivo de Elías, Tisbita? Llevar los corazones y las mentes del pueblo hacia Dios, porque estaban yéndose hacia dónde? Hacia los Baales. Estaban metidos en la idolatría. Y vamos a ver cómo en el tiempo de Juan el Bautista también. Y en el tiempo presente, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Imagínate, se te aparece un ángel al lado, te dice algo y dudas. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Era el ángel Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte para darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, aquí queda mudo, ¿verdad? Dios deja mudo a Zacarías por no creerle al ángel. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Había gente afuera, recordamos, había mucha gente y estaban esperando porque se demoraba mucho. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta o mi vergüenza entre los hombres. 5 meses. Interesante esto también, ¿no? Número 5 nuevamente. Ok, aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos prestar atención de una manera especial? Había gente afuera, recordemos eso. Había gente afuera y vieron esto. O sea, no vieron la visión, pero sí vieron a Zacarías y vieron que quedó mudo. Entendieron que había visto una visión. Por lo tanto, no era algo como una poca cosa. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Por qué era virgen? Porque todavía no había tenido relaciones con ningún hombre, ¿verdad? De la casa de David. ¿De dónde era María? De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutaciones sería esta? ¿Qué tipo de saludo es este? ¿Por qué me saluda así? ¿Verdad? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, está hablando de que Dios le iba a dar el trono de David, su padre, el trono del reino del reino de Dios, las llaves también del reino de Dios. Recordamos esa llave que que tiene Cristo, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis, que cierra, ninguno abre, que abre, ninguno cierra. Recordamos ese evento que se comparaba también con Eliakim y con el tercer Elías. Pero aquí es muy interesante porque a Jesús lo matan después, ¿verdad? Por lo tanto, el reino del cual está hablando acá no es un reino terrenal, es el reino de los cielos, es el reinado sobre el universo y sobre el pueblo de Dios.
Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí tenemos otro indicio que nos lleva a entender de que María también era descendiente de David, ¿ok? Porque podría haber dicho, ¿cómo será esto si no conozco varón y tampoco soy del linaje de David? María era del linaje de David, tenía que serlo, porque si no, no se hubiese cumplido la profecía de que Dios le dio a David, de que su hijo sería ese que reinaría en su trono y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y ese reino no tendrá fin. Esa es una profecía que se le da a David. Por eso es que cuando Jesús le pregunta en algún momento a los judíos y les dice, ¿de dónde dicen que de quién dicen que es hijo el Mesías? De David, le responden todos. Esto era algo de conocimiento público. María también era descendiente de David. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, era virgen, nunca había estado con nadie. Entonces, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién iba a venir? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El mismo Espíritu Santo del cual fue lleno Juan el Bautista desde el vientre. ¿Ok? Por lo tanto, el Espíritu Santo no es Cristo. Porque si Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre, ¿cómo se iba a dividir Cristo en dos personas, ¿no? En ese momento, si estaba en el vientre de María, iba a estar en el vientre de María, ¿verdad? ¿Cómo pues iba a ser para también estar dentro de Juan el Bautista? No podía, no son el mismo espíritu. Jesús es una persona, el Padre es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Esa es la auténtica deidad. Y los tres son eternos. Muchos dicen, no, es que el catolicismo metió el tema de la Trinidad. Mira, la Trinidad del catolicismo dice que el Padre engendró al Hijo y que el Hijo engendró al Espíritu Santo. Eso es una aberración, es una blasfemia. Esa no es la verdadera Trinidad. Eso es lo que ellos creen. Para aquel que dice, no, que la Trinidad es católica, bueno, estudien. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el ser santo o el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué iba a ser llamado Hijo de Dios? Porque iba a ser hijo de ¿quién? Del Espíritu Santo, el cual es Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Es muy interesante entender esto, mis amigos, porque dice al sexto mes, el número 6 nuevamente, como al sexto milenio, viene Cristo, ¿verdad? 6000 años de pecado y viene Cristo. Aquí vamos a ver algo también muy interesante y en paralelismo que se me viene a la mente en este momento. Si entendemos de que la mujer en la Biblia es representada como la iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia, mediante el poder del Espíritu Santo, va a engendrar al final del tiempo ¿a quiénes? A los 144.000. ¿Y quiénes son los 144.000? ¿Carácter de quién llevan? El carácter de Cristo. Son la imagen de Cristo. Son 144.000 Cristos en la tierra. Tienen la fe de Jesús. Tienen justamente ese poder y esa gracia porque están unidos al Padre, son uno. Es muy interesante esto, entenderlo de manera simbólica también. Muy bien, y aquí la fe de María. Aquí estoy, soy la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra, que se cumpla lo que dices. Versículos 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías,
y saludó a Elizabeth. Recordemos, María era una joven que, bueno, no recuerdo si en algún momento Ellen White habla más o menos de la edad que ella tenía, pero era una adolescente, era una total adolescente. Y Elizabeth ya era una anciana, eran parientas. Y uno dirá, pero ¿cómo? Si Elizabeth era de la tribu de Leví y María era de la tribu de Judá. Claro, pero hay que también tener en cuenta de que cuando, por ejemplo, si tenían algún antepasado, que alguno de ellos se hubiese casado con la hermana del antepasado anterior también. Y pasaba a ser, por casamiento, por matrimonio, la mujer pasaba a ser de la tribu con el que se casaba. Eso es algo que estaba en la ley, estipulado en la Torá, estaba estipulado en la ley de Moisés. Por lo tanto, se cree que justamente eso es lo que ha acontecido y es por eso que se decía que ellos eran parientes o que eran familiares. Tal vez no tan cercanos, pero sí familiares. Y Jesús era primo de Juan el Bautista. ¿Ok? Tal vez primo en segundo o en tercer grado, no podemos determinarlo. Tampoco es algo que sea tan importante hoy saberlo. Ya llegará el momento de aclarar todas esas dudas. Y yo creo que cuando lleguemos al cielo, lo que menos vamos a estar preguntando es qué tipo de parentela tenía Jesús con Juan el Bautista. Yo creo que vamos a estar tan abrumados viendo todo que ni se nos va a venir a la mente. Pero sí lo que es importante entender es que María era de la tribu de Judá. Si en algún momento eh, yo dije que María podría haber sido de la tribu de Leví porque era prima de Elizabeth, pero después estudiando bien y leyendo el espíritu de profecía, y gracias a lo que nos decía la hermana Ellen White, es que María era de la tribu de Judá. Entonces, si ya lo dice la Biblia, ya también lo dice ahí, ¿qué me queda a mí discutir, no? Aceptar. Hay que conocer el lugar que nos corresponde y conocer el lugar que tenemos. Entró en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bueno, saben, estos versículos, tanto la salutación del ángel como la salutación de Elizabeth hacia María, se utilizan para un rezo que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es llamado el Ave María. Eh, bueno, María hoy en día ella está muerta, ¿sí? No está en el cielo, está esperando la resurrección de los justos, como dice la palabra de Dios, que cuando Cristo venga con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ok? Todos aquellos que murieron esperando a Cristo van a resucitar. Y esto es algo que está esperando también María. Por lo tanto, no sirve de nada rezarle porque estás rezándole a María, pero en realidad María no es la que te escucha, sino que son demonios que se hacen pasar por María. Todas estas apariciones que hace supuestamente la Virgen son demonios que lo que quieren es apartar tu mente de Dios. Porque Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿Necesitamos pedir en el nombre de María y de San Juan y de San Expedito y de todos los santos que hay? No. Todo eso es idolatría y debemos tenerlo claro. Muy bien, sigamos leyendo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué se la llamaría bienaventurada? Porque tuvo el privilegio y el honor de ser la madre de nuestro Salvador. Imagínense la promesa que se le dio a Adán, se le dio a Adán y Eva, se le dio a Set,
se le dio a Enoc, se le dio a Noé, se le dio a Abraham, se le dio a David, se le dio a, bueno, a todos los que fueron renovando ese pacto, al pueblo de Israel, durante 4000 años, prácticamente, esperando casi ese momento, casi 4000 años, hasta que llega el momento con María y se le da ese privilegio de poder ser la madre terrenal del Hijo de Dios. Obviamente es bienaventurada, gozosa, dichosa, feliz, alegre, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿A quién le da la gloria a María? ¿Se la da a sí misma? ¿Se atribuye a sí mismo la gloria? No, le da la gloria a Dios. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Bueno, cuando yo leí brazo, se me vino enseguida costado, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, cada vez que habla de brazo, mano, se refiere también al costado. Muy interesante que lo diga María en ese momento, que ni siquiera había sucedido. Obviamente estaba llena del Espíritu Santo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después volvió a su casa. O sea, estaban en el mes sexto, se quedó casi 3 meses, casi antes del momento del alumbramiento, ¿verdad? De dar a luz. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento, en ese mismo instante, fue abierta su boca y suelta su lengua. Acuérdense que Zacarías había quedado mudo. El ángel, ¿verdad?, le dijo que iba a quedar mudo hasta que naciera su hijo. Y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea divulgaron estas cosas. Bueno, mis amigos, ¿cuántos días habían pasado desde que Juan nació? 8 días, ¿verdad? 8 días. Recordemos, 2 de Pedro 3:8. Para el Señor, un día es como 1000 años, 1000 años como un día, ¿verdad? Ok. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a ver. eh, Se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Todo esto se contó. ¿Qué es lo que habló Zacarías? Zacarías habló cuando estaba ahí en el tabernáculo, se le apareció el ángel le dijo, tienes que ponerle Juan, él va a hacer tal tarea, va a preparar el camino del Señor para el Mesías que va a venir. Imagínense todo el mensaje ya en la mente de las personas a través de Zacarías, desde que Juan era un niño, ya estaba hablando todas estas cosas. Todos los vecinos escucharon, todas las montañas de Judea escucharon estas cosas. ¿Ustedes creen que esto no le llegó a manos de los dirigentes, a oídos de los dirigentes? Claro que sí les llegó, lo escucharon, pero no quisieron ir a ver, no quisieron ir a escuchar. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Todas las personas guardaban en su corazón, los que estaban allí y oían esas palabras, guardaban en su corazón estas palabras. Y aún así se preguntaban, ¿quién será este niño? Ya se los estaba diciendo que iba a ser el que iba a preparar el camino del Señor. Y aún así ellos se preguntaban, ¿quién será? Si ya la profecía decía que vendría un mensajero, ¿verdad? A preparar el camino. Pero bueno, ellos, como vamos a ver más adelante, no entendían las profecías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y nos levantó un poderoso Salvador
en la casa de David su siervo. Nos levantó. ¿Acuerdan esa relación de levantarse, sentarse? im- Implica juicio también esto, ¿verdad? Porque la venida de Cristo, a pesar de todo, igual implicaba un juicio. A pesar de que Él venía a salvar y venía a buscar a todos aquellos que estaban perdidos, pero también fue juicio para aquellos que lo rechazaron y que no aceptaron el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué pasa con los que no aceptan el mensaje del tercer Elías hoy? ¿Es juicio para ellos también? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí obviamente no está hablando de ese momento de la venida de Cristo, porque Cristo no vino a librarlos de los enemigos terrenales, ¿verdad? No vino a librarlos de los romanos, ni de los reinos de la tierra en aquel momento. Aquí está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, cuando librados de nuestros enemigos sin temor le serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, hablándole a Juan, Juan era un bebé, pero aún así quedó como testimonio para todos los que estaban allí. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Dar conocimiento de salvación, para perdón de sus pecados. O sea que hay que arrepentirse de los pecados también. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz, esto también es algo que haría Juan, para dar luz, y obviamente Cristo, pero primero Juan, ¿no? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. En sombra de muerte. ¿Se acuerdan de un lugar en donde nos habla del valle de sombra y de muerte? El Salmo 23, ¿o no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando de Jehová como un pastor, ¿verdad? Y después nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, nos dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hablando de Cristo, totalmente. Pero aquí está dándole ese cumplimiento de darle luz a los que están en la sombra de muerte, a Juan el Bautista, como ese pastor. Y el tercer Elías también te da luz a los que están en las tinieblas, a los que están metidos en cuestiones de espiritismo y a los que están metidos en Babilonia. ¿No les da luz a los que están en sombra de muerte? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Porque claro, hay unos que te dicen paz y seguridad. Y te dicen, no, ven con nosotros, aquí hay paz y seguridad. Pero en realidad ese camino es destrucción, destrucción repentina. Pero sí hay un camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Saben, hay muchas, o a lo mejor algunas películas y algunas series que nos muestran a Juan el Bautista y a Jesús como amigos, como que se conocían. Porque bueno, si bien eran parientes, eran primos, pero en realidad no se conocían. No se conocieron sino hasta el momento del bautismo de Jesús. Y esto lo deja claramente Ellen White, para que no llevaran a los hombres a pensar de que ellos estaban confabulados en una revolución en contra de, del gobierno que estaba en ese momento y tampoco en contra de los dirigentes judíos. Bueno, recuerdan que Juan fue circuncidado el octavo día, como siempre, ¿no? Y aquí fue cuando se le
desató la lengua a Zacarías luego de escribir, Juan es su nombre. Luego de eso, se le da la capacidad de volver a hablar y bendecir a Dios, darle la gloria a Dios. Hay un momento, mis amigos, en el cual se trata, y es una de las fiestas, en la cual se le da la gloria a Dios. Se le agradece y se bendice a Dios por todas las cosechas y por todos los frutos del año. ¿Cuándo es esto? La fiesta de las cabañas. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, la fiesta de las cabañas, tabernáculos y también el jubileo, ¿verdad? Que se hace también cada 50 años, bueno, cada 49 años, el año siguiente, cada 50, se hace en la fiesta de las cabañas, se celebra el jubileo, ¿verdad? Y es justamente esos tabernáculos. ¿Pero qué tiene que ver con Juan? Juan, que es de origen hebreo, que se dice Yochanán, que viene de Yehoc-Hanán, que significa favorecido de Jehová, y que viene a su vez de Hanán, que es propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Favorecer, conceder, causativo, implorar, mover a favor mediante petición. Y también nos dice que es amigablemente, apiadarse, compadecerse, compasión, dar, favor, gemir, hacer merced, misericordia, mostrar, orar, pedir piedad, rogar, suplicar. Y aquí hay una serie de conceptos que seguramente algunos de ustedes ya están asociando en la mente, pero vamos a ir aclarando algunas cosas. Doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Bueno, Dios se inclina hacia nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vamos hacia Él. Por lo tanto, también el nombre de Juan está relacionado con lo que es la oración y con favorecer al pueblo mediante la oración, mediante esa imploración también, ¿verdad? Pero aquí nos dice pedir y piedad. También vamos a ver algo muy interesante. Bueno, aquí repito el mismo texto, pero este viene de Haná, que es propiamente inclinar, propiamente por implicación, declinar de los rayos inclinados del atardecer, específicamente armar una tienda de campaña o carpa, generalmente acampar, para morar o sitiar. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Qué va a pasar luego de los 1000 años en el cielo? Porque Cristo viene cuando ya terminaron los 6000 años, en el año 2031, la fiesta de las cabañas, ya estamos dentro del séptimo milenio. Nos vamos al cielo por 1000 años y luego de 1000 años vamos a estar ¿en qué milenio? En el octavo, cuando vuelva Cristo con toda la ciudad y todos los salvos a la tierra. Y allí se va a terminar y se va ya de una vez por todas a terminar con la bestia, el dragón, el falso profeta y todos los que rechazaron a Cristo, ¿verdad? Todos los impíos serán destruidos, serán quemados, arrojados al lago de fuego y será sentada la santa ciudad de Dios sobre el monte de los olivos y será nuevamente transformada la tierra para que habitemos en ella. ¿Y qué va a acontecer entonces? ¿Qué se va a celebrar? La gloria de Dios para siempre. Tabernáculos. Así como también en Tabernáculos del 2031 Él viene a buscarnos. Y en el octavo milenio también nuevamente tabernáculos para siempre. Bueno, ahora volviendo un poco a lo que es Mateo 1, nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto,
he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, denme un minuto que voy a ir a ver, que estoy aquí solo con mi hermanito, voy a ir a ver qué necesita. Muy bien, he vuelto. Está todo bien. Bueno, vamos a leer ahora del deseado de todas las gentes algunos párrafos que he extraído. Quisiera ver primero qué hora es. Ok. Eh, sí, ya queda poquito. No sé si lo alcancemos a leer todo hoy, pero vamos a tratar de hacer lo posible. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor para por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Bueno, aquí vemos parte también de lo que es la sabiduría y el poder de Dios, de hacer provisión desde antes, sabiendo lo que iba a acontecer. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. ¿Qué acontece en el tiempo presente, mis hermanos? Volvamos a lo que es la primera cita. Recordamos lo que nos decía esa primera cita. Antes de continuar, quiero que podamos llevar nuestros ojos a lo que es justamente esta primera cita. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ha sido presentada delante de mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Y ahora estamos viendo justamente que el pueblo de Israel durante más de 1000 años habían estado esperando ese momento, pero cuando vino no le conocieron. Ahora, ¿cuándo comenzó la segunda venida de Cristo, mis hermanos? Eso ya lo estudiamos hace un tiempo atrás. En el año 2001, con el juicio de los vivos. Durante más de 1000 años también
el pueblo de Dios, y durante un poco más de 100 años el profeso pueblo de Dios también, ¿verdad? La iglesia adventista, y en fin, el cristianismo en general, ha estado esperando la segunda venida de Cristo. Desde los discípulos en adelante, ¿verdad? Todos ellos esperaban y anhelaban la segunda venida de Cristo. Pero ahora, cuando apareció, cuando vino en juicio, cuando comienza su segunda venida, cuando comienza el mensaje del cuarto ángel, no le conocieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. El pueblo adventista como tal también fue llamado para esto, para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. El día sábado, ¿verdad? Por algo es del séptimo día, del día de reposo. Pero también los símbolos y las profecías que apuntaban al Salvador. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. ¿Les suena de algo? Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza y para renombre y para gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Está en Deuteronomio 26, 19, 28, 10 y 4, 6. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de una continua adversidad y humillación. Bueno, pareciera como que la historia se está repitiendo hoy en día, ¿no? Y no solo pareciera, se está repitiendo la historia. Porque si el pueblo adventista, si los líderes adventistas hubieran permanecido fieles a Dios, si no hubieran hecho ese pacto con Babilonia, con la Iglesia Católica, si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, de no unirse en yugo desigual, de no invalidar el pacto de Dios, de la promesa de Dios, donde nos dice que pondría enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de Cristo. Habría una enemistad. Siempre habrá una enemistad. Invalidando esa profecía, ya estamos cayendo en infidelidad y el propósito de Dios no puede realizarse a través de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿A través de quién se va a realizar? ¿Quién vino en ese momento, en el tiempo de Jesús? Juan el Bautista. ¿Quién viene en el tiempo presente para poder restaurar las cosas? El tercer Elías. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Y aquí prestemos atención a esto, porque aquí nos está llevando nuevamente a Babilonia. Ya también hemos estudiado, gracias a lo que estamos estudiando las tardes allí con el grupito acá en Chile, y también con lo que nos ha mostrado nuestro hermano Ángel, Víctor, nuestro hermano Javi, ¿verdad? Todo lo que se da en el ministerio nos ha mostrado que ese cautiverio en Babilonia, ese ir a Babilonia y después el salir de Babilonia, es justamente lo que llevó al corazón del pueblo a entender el pacto de Dios, a entender que no era por las obras, que no era por las formas ni los cultos, sino que era por un corazón
que estaba totalmente humillado delante de Dios. Y en esa aflicción, en esa angustia, viendo todo lo que estaba aconteciendo, cuando fueron dispersados, renovaron su fidelidad al pacto. ¿Qué pasó en el año 2001? Viendo cómo habían sido llevados nuevamente cautivos por Babilonia, que el pueblo de Dios estaba siendo cautivo de Babilonia mediante este pacto y que ya estaban infiltrados y que siguen infiltrados hasta las masas en todo lo que está en las universidades, en los colegios, en la dirección de los diferentes círculos en los que se mueven. Y hay muchos afligidos y salen de allí y renuevan ese pacto. Bueno, no solo salen, sino que los echan de allí. Mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado, la luz de la verdad resplandeció por su medio y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Mis hermanos, hoy en día lloramos por el santo templo desolado, porque ha sido desechado. ¿Lloramos por eso? Claro que sí. Yo creo que a todos los que hemos pertenecido a ese lugar y luego de enterarnos y de ir viendo las verdades y entender el por qué se provocaba todo eso, nos provocó dolor. Y tratamos de comunicarle a nuestros hermanos y amigos que estaban allí lo que estaba aconteciendo, pero ellos dijeron, como en Jeremías 6, no escucharemos. Les dijimos, vamos por las sendas antiguas, no andaremos. Escuchen la voz de los atalayas, no escucharemos. Pero aún así, aquellos que renovaron su fidelidad al pacto, y gracias a ellos, la luz de la verdad resplandeció, y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión al sistema que Dios había ordenado, y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa de un redentor. Gracias a ellos, los paganos, o sea, los gentiles, los del mundo, los que ya estaban también en Babilonia, entendieron el significado de todo lo que hacían los hebreos, que es lo que se ha encargado de hacer este ministerio también. Volver a esa senda antigua, mostrando el verdadero significado del sábado. ¿Qué representa el sábado? Es el séptimo día. ¿Qué va a acontecer en el séptimo milenio? Cristo viene. ¿Qué representa el sábado? La venida de Cristo. ¿Qué hacía Dios en el jardín del Edén cuando llegaba el sábado? Iba y visitaba a Adán y Eva. Era un constante recordatorio de la venida de Cristo, todo el tiempo. Cristo viene en el sábado. Él nos acompaña toda la semana, obviamente, sí, está en Los Ángeles, nos está cuidando, pero el día sábado es un día especial en donde se hace pacto. Es un pacto. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Hoy en día también muchas personas desean que Cristo venga, pero no desean salir del mundo. Porque cuando les dices, Cristo viene el 2031, ay, y mis hijos no van a alcanzar a crecer y no los voy a ver recibirse de sus carreras universitarias y no los voy a ver casarse y no voy a verlos realizados. Te estamos diciendo que Cristo viene, en donde vamos a ver cosas maravillosas, vamos a vivir con Cristo al lado, con los ángeles, vamos a ver a los grandes patriarcas y los profetas, hablar con ellos, estudiar la Biblia, mirar, no sé, hacer ese viaje intergaláctico para poder llegar al cielo y tú te estás preocupando porque tus hijos no van a poder recibirse en la universidad o porque no te vas a alcanzar a casar. ¿Qué importa eso en comparación con lo que se viene? ¿Deseas verdaderamente que Cristo venga o quieres más este mundo? Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Y así se iban preparando para rechazar al Salvador. Bueno, muchos ya lo están rechazando. En el tiempo del nacimiento de Cristo,
la nación estaba tascando el freno bajo sus amos extranjeros y los atormentaba la disensión interna. Ahora, yendo al tiempo presente, ¿cuándo fue el tiempo en que nació el sol de justicia nuevamente? 2001. Cuando comienza el juicio de los vivos, el Señor se levanta, el Señor Jesús se levanta y empieza el juicio. Caen las torres gemelas y ese es el inicio del juicio. Se le había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado. Perdón, lo anterior los atormentaba la disensión interna. No se han dividido, bueno, ahora ya se están juntando nuevamente, pero en ese momento no estaba dividida y también lo que era la iglesia adventista, que la reforma por aquí, que los davidianos, que estos otros. ¿No había una división? Pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano. Nada podía disfrazar. Trataban de mantener las formas, de que estaban separados de Babilonia, pero no podían disfrazarlo y no pueden disfrazarlo. Aparentan, no, la iglesia adventista no caerá, no caerá. Templo de Jehová es este. Pero están bajo el yugo romano, porque han firmado un pacto. Están infiltrados hasta las masas, o sea, no hay forma de disfrazar eso. Hay evidencia aplastante. ¿Qué van a hacer? Ni a venirles a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote. Y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. ¿Qué quiere decir mercenario? No quiere decir que iban matando gente, ¿no? Aunque figurativamente al apartarlos de la verdad sí los están matando. Pero ¿qué hace un mercenario? Cobra por sus servicios, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Se va una persona de la iglesia, un pelagato cualquiera, ¿no? Una persona que no tiene dinero, no tiene grandes riquezas, ni lo llama. Se va una persona que aporta diezmos, grandes cantidades. Aló, hermano, hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué no está viniendo? Es que sabe que no, yo puedo pasar a buscar el diezmo a su casa si quiere. Preocupados por fines egoístas. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento, los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban royendo el corazón mismo de la nación. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual, el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. No sé si algunos de los que están aquí son adventistas, siguen yendo a los cultos. La verdad, personalmente, no es por sentirme superior ni mucho menos. Al contrario, de hecho, pienso que aún tengo tantas cosas que cambiar en mi carácter. Con la ayuda de Cristo, espero hacerlo cada día. Pero veo en los cultos meras formas, que a tal hora hasta tal hora esto, a tal hora hasta tal hora esto otro, y vamos el sábado de tal hora hasta tal hora, y si nos pasamos de la hora, uy, hacemos un escándalo, y después nos vamos, y después volvemos a la tarde, y eso es el sábado, ir a la iglesia. ¿Ese es el sábado? Se hace una confraternización en la escuela sabática de como 1 hora y media, y se trata 20 minutos del tema de la escuela sabática. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresiones, los gobernantes, sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Todos lo anhelaban. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal
los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo a sus deseos egoístas. ¿Qué acontece hoy en día? Le hablas a alguien y le dices, Maranata 2031, Cristo vuelve en el otoño de 2031. Y dice, no, mira, es que las profecías no dicen eso. Se pasan por alto el pasaje de Oseas 6, del 1 al 3. Se pasan, aplican mal todo aquello que habla acerca del día y la hora. ¿No lo estamos viendo? ¿No se está repitiendo la misma historia? Porque interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas, porque en realidad no quieren que Cristo venga. Ellos quieren seguir viviendo en este mundo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Mire, en Daniel estaba claramente cuándo iba a venir. Estaba ahí, claro, pero no todos lo interpretaban de la manera correcta. La Biblia también nos muestra el tiempo de la segunda venida de Cristo, mas no todos lo interpretan de la manera correcta. ¿Cuántas fechas no ponen unos por allá, otros por acá? Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. O sea que el propósito de Dios, ¿cuándo se cumple? Cuando se tiene que cumplir. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcaría 400 años. Así también fue determinada en el conocimiento celestial la hora en que Cristo habría de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Ahora les pregunto, ¿aquel gran reloj del tiempo sigue estando en el cielo? Sí, claro que sí. ¿Sabe Dios cuándo va a venir? ¿Sabe Cristo cuándo va a venir? ¿Saben los ángeles cuándo se va a marcar aquella hora? Sí, claro que lo saben. Porque el versículo nadie sabe el día ni la hora quiere decir en realidad nadie dará a conocer el día ni la hora. Ni los ángeles, ni Cristo, el Padre. La voz del Padre dará a conocer el día y la hora a los 144.000 justo antes de su venida. En aquel entonces los sistemas paganos estaban perdiendo poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. ¿No les suena de algo esto hoy en día? ¿Qué pasa con la gente? Están todos hambrientos, están cansados ya de las religiones, cansados ya de lo que dicen un pastor y el otro pastor por allá, y las fábulas y las historias. Quieren verdaderamente algo que les satisfaga en el corazón. ¿Cuánta gente con depresión existe hoy en día? Muchísima. ¿Cuánta gente que se siente sin rumbo, jóvenes que no entienden qué es lo que les falta en su vida? Yo mismo en su tiempo anduve por el mundo vagando aquí en fiestas, en drogas, en alcohol, en cosas, en todas las cosas del mundo y nada me llenaba, porque había algo que necesitaba que me satisfaciera en el corazón. ¿Cuánta gente no hay así hoy en día? Que está buscando la verdad, pero que no la encuentran. Y aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz. Llenas de perplejidad y tristeza, anhelaban conocer al Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida después de la tumba. Hubo fuera de la nación judía, presten atención a esto, ni siquiera detrás de los mismos judíos, sino fuera. Hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. ¿Qué pasó en el año 2001, mis hermanos? Si bien es cierto, el tercer Elías sale, ¿verdad? Del remanente y viene el remanente del remanente y empieza su pueblo. Pero fuera
empieza a captar personas de afuera, ¿no? Y las empieza a traer para sí. Y empieza a mostrarles. Y estos hombres buscaban la verdad, que no los voy a mencionar porque sé que no, tampoco les gusta mucho figurar, ni que se los mencione mucho. Pero sí se les había impartido el espíritu de la inspiración, y vaya que sí. ¿O acaso no nos llenan los temas, y bueno, ya lo voy a mencionar, no nos llenan los temas de nuestro hermano Javi, de nuestro hermano Ángel? ¿Acaso no llenan esos temas que se predican de personas que habían sido ateos, que había uno estado en la iglesia evangélica, después la iglesia adventista, pero por todos lados? Tales maestros se habían levantado uno tras otros como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas, habían encendido esperanzas en el corazón de millares de gentiles, no en los judíos, en los gentiles, la gente del mundo. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes, y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. O sea, al igual que hoy, ¿no? Si bien es cierto, algunos conocen, otros no, pero es como de conocimiento casi popular de que hay una segunda venida de Cristo. No todos lo conocen, obviamente. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. No es algo que se parece a lo que estamos viviendo hoy, pero es calcado, mis hermanos. Es igual. Algunos le esperaban como libertador del pecado, o sea, lo esperaban como lo que verdaderamente iba a ser, como verdaderamente iba a venir. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Debía venir el verdadero intérprete, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos, debía explicar su significado. Tenía que venir Cristo. ¿Cuándo vino Cristo? ¿Cuándo empezó la segunda venida de Cristo? En el 2001. Comienza el mensaje al cuarto ángel. Cristo y el mensaje al cuarto ángel son uno. Cristo y el tercer Elías son uno. Está todo unido, está todo ligado. Es como una rueda dentro de otra rueda y se ha repetido muchas veces, pero es que es así. Y desde el 2001 empieza a explicarse el verdadero significado de la venida de Cristo. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. ¿Quién era el mensajero del pacto? Cristo, ¿verdad? Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. Cristo separó la verdad del tamo de las declaraciones. ¿Qué es eso? Zarandeo. ¿Cuándo comenzó el zarandeo? En el año 2001. Cristo comenzó el zarandeo, ¿verdad? ¿A través de quién? ¿A través de qué? ¿A través de qué mensaje? A través del mensaje del cuarto ángel, llevado por el tercer Elías. Se dan cuenta de que, en cierta manera, hay una relación muy íntima entre lo que se estaba viviendo en ese momento y lo que estamos viviendo hoy en día, desde hace algunos años. Quedaban, sin embargo, entre los judíos almas firmes, descendientes de aquel santo linaje, por cuyo medio se había conservado el conocimiento de Dios. Quedaban almas firmes todavía. Confiaban aún en la esperanza de la promesa hecha a los padres. Fortalecían su fe espaciándose en la seguridad dada por Moisés.
¿Cuál es esa seguridad que les había dado Moisés? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo, y a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Siendo referencia a Cristo aquí, ¿verdad? Además leían que el Señor iba a ungir a uno para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 1 y 2. Esto es algo que Jesús mismo predicó en una sinagoga, ¿verdad? Un día sábado, cuando él va allí y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y les dice, hoy se ha cumplido aquí esta profecía. Wow. Y después dice, leían que pondrían la tierra a juicio, y las islas esperarán su ley, como asimismo andarán las gentes a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Isaías 42, 4 y 63. Y es muy interesante que nos habla de que se levantará profeta, y a él oiréis todas las cosas que él hablare, ¿verdad? Y lo relaciona con Isaías 60, en donde también nos habla de Tarsis, del último mensaje, del mensaje del cuarto ángel que vendría desde España. Y hoy día se lo comentaba a nuestra hermana Diana y anteriormente la semana pasada se lo estaba comentando a un amigo, que es muy interesante cómo aquí a Latinoamérica, primeramente, ¿verdad? A través del descubrimiento de América, entre comillas, llega Babilonia a través de los españoles. Llega la Iglesia Católica e inunda todo a través de los españoles, ¿verdad? Pero el último mensaje, ese que te saca de Babilonia, del mensaje de Apocalipsis 18, del cuarto ángel, donde dice, salid de ella, pueblo mío, también viene desde España. Interesante, porque Satanás siempre plagia todo, siempre va a tomar todo lo de Dios y lo lleva para su lado. Él nunca hace nada nuevo. ¿Por qué pongo Hechos 17, 3, 17 en adelante? Porque nos habla de ese versículo, ¿no? Hechos 3, 22. Veamos el contexto. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Está hablando de que los judíos fueron los que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Pero lo hicieron por ignorancia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Cuándo vendrían esos tiempos de refrigerio? Ya está hablando, aquí Pedro está hablando de algo como que fuera a ocurrir ahí, de ahí a una semana más, pero está hablando en realidad del derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo final, previo a la venida de Cristo, cuando Dios envía a Jesucristo que nos fue anunciado en su segunda venida. O sea, primero viene el tiempo de refrigerio y después la venida de Cristo. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús del tercer Elías en Mateo 17:11? A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Cuándo son los tiempos de la restauración de todas las cosas? ¿Qué pasó en el 2001? Empezó el juicio, ¿verdad? En el tiempo del juicio, Jesús, Cristo, andará sobre la tierra, dijo Ellen White. Leímos esa cita también hace tiempo atrás. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Nos está poniendo todo en contexto del tiempo final, si se dan cuenta. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué pasa con los que no aceptan el mensaje de tercer Elías? Del profeta que estaba profetizado en Malaquías 4, versículo 5. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Está hablando de Jesús? Sí, está hablando de Jesús. Pero también está hablando de Jesús en el tiempo final, de ese juicio. Y el tercer Elías está ligado a Jesús. Si nosotros vemos la visión de Zorobabel y el ángel, perdón, de Josué y el ángel, en donde relaciona a Josué y a Zorobabel, ¿verdad? Josué como un símbolo de Cristo y Zorobabel como símbolo también de ese tercer Elías, de ese mensaje de Apocalipsis 18. El mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. ¿A través de quién envía el mensaje? ¿Estás esperando que venga un ángel y que descienda aquí y que te hable igual que Zacarías para poder llegar a entender o para poder llegar a tomar una decisión? Dios usa a los humanos. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. ¿Qué sucede hoy en día? El pueblo, el profeso pueblo de Dios trata de monopolizar la verdad, ¿verdad? No, no, mira, lo que predican por allá de esos del ministerio del cuarto ángel, no, no. El día y la hora nadie sabe. Y eso es todo. Palabra final, punto. Nada más que investigar. No investigues. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. La gloria de Dios. La gloria de Dios. El mensaje del cuarto ángel alumbra la tierra con su gloria. Pero ellos privaban al mundo y defraudaban al mundo porque falsificaban el Evangelio. Es que se unieron con Roma y no hay forma de disfrazarlo. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. Hermano, yo sé que esto es fuerte, yo sé que esto es fuerte, y no me agrada para nada ser portador de malas noticias, pero son malas si es que tú quieres seguir permaneciendo a un lugar como ese. Son buenas si es que tu corazón se convierte al verdadero Dios. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Corremos el riesgo de ser hermana, la iglesia adventista, ¿verdad? Corre el riesgo de ser la hermana de la caída de Babilonia. Lo escribió Ellen White hace más de 100 años. Hoy en día ya es un hecho. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Lo que hablábamos recién, ¿no? Del día sábado. O sea, es que se ha perdido el significado del sábado. Ya negando de que el sábado representa la venida de Cristo, negando de que un día es como 1000 años y que el séptimo día es como el séptimo milenio, negando todo esto, ya estamos perdiendo de vista el significado de lo que representa el día sábado. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Wow. Actores, mimos. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medios de cegar a la gente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada por el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Debía ser desechado. Ellos debían ser desechados. Hoy en día, ¿seremos desechados o entregaremos nuestro corazón a Dios? El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna. ¿Se acuerdan de esa cita que leímos de Ellen White en donde nos hablaba de que veía un tren que iba
pero a mucha velocidad y que había mucha gente allí, que eran todos malos, y que adelante iba manejando Satanás. Satanás era el maquinista, y que iban cada carro, iban todos unidos, ¿verdad? En ese carro, encadenados. Y que después preguntó, ¿y dónde están los hijos de Dios? Y los vio aparte, ¿no? En otro camino, en otro lugar. Y hablaba que estaban siendo atados en gavillas. Esto es lo que estaba sucediendo ahí y esto es lo que está sucediendo hoy. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Apocalipsis 18. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. Qué espectáculo para la pureza infinita. Ya estamos terminando. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¿Para qué vino Cristo en el 2001? Y empezó el juicio. ¿Cuál era el fin de hacer este juicio y de poder levantar al tercer Elías? ¿Cuál es el fin de llevar el mensaje del cuarto ángel? Preparar al pueblo de Dios para recibirlo. ¿Quiénes son los que van a recibir a Cristo cuando venga? Los 144.000. Hay que restaurar en el hombre la imagen de Cristo, porque si no, no será posible los 144.000. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Y el mensaje del cuarto ángel que hace, ilumina la tierra ¿con qué? Con su gloria. ¿Por qué es Cristo? El mensaje del cuarto ángel es Cristo, es la gloria de Dios, reflejada en el carácter de cada uno de los que aceptan el mensaje. ¿Lo entendemos de esta manera? ¿Lo vivimos de esta manera? Recordemos, mis amigos, que todo lo que vivió el pueblo de Israel en la primera venida de Cristo y su actitud y su posición es una ilustración de cómo está el pueblo de Dios hoy. Oremos para recibir la lluvia tardía, para recibir el carácter de Cristo, para vivir el mensaje del cuarto ángel. Porque si no aceptamos a sus profetas, si no aceptamos su mensaje, seremos desechados como la nación judía. Seremos desechados como lo fue el liderazgo de la iglesia adventista. Es algo triste, no sé, es duro de asimilar. A lo mejor en tu cabeza mil cuestiones vienen ahora, pero no dejes que tus pensamientos ni tus pasiones te guíen, sino que anda a Dios, pregúntale si esto es así y Él te mostrará. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la luz que tú nos envías. Gracias porque suficiente evidencia tú nos has dejado a lo largo de toda la palabra. Gracias porque tú has diseñado la escritura como un código de capa sobre otra capa, Señor, y que a medida que van acercándose los tiempos finales, tú le vas quitando velos a la escritura para que nosotros podamos vernos hoy reflejados en ella, Señor, para que podamos aprender del ejemplo de aquellos antepasados que no quisieron
ser guiados por tu Espíritu Santo, sino que quisieron ser guiados por su propia fuerza. Pero tú lo dijiste, Señor, en Zacarías 4:6, que no es con ejército ni con fuerza, sino es con tu Santo Espíritu. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, porque si no, no podremos llegar a ninguna parte. Gracias te damos por todo lo que nos das cada día. Quédate con nosotros durante el resto de este sábado y también ayúdanos a ser conductos de bendición para otros durante esta semana y que podamos compartir con otros estos mensajes que tú nos entregas cada sábado. Todo eso te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.